Hola, buenos días a todos y todas. Continuamos este día con la segunda jornada del seminario de presentación de proyectos internos del CCTVAL y vamos a dar paso en esta oportunidad a los expositores del proyecto ventilador mecánico invasivo, a los ingenieros Eduardo Valdivia y René Ríos, ambos ingenieros civiles electrónicos. Pueden presentar nomás, sí. Ya. ¿Se ve ahí? Sí. Ya. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Valdivia y voy a presentar junto con René Ríos sobre el proyecto ventilador mecánico invasivo. Ya. Para poner en contexto más o menos el ventilador, voy a explicar más o menos cómo nace este proyecto. Y es que durante el año pasado, a inicios de la crisis sanitaria producto de COVID-19, es que en Chile nace el programa público-privado Un Respiro para Chile, cuya misión fue apoyar la fabricación de ventiladores mecánicos hechos en Chile y el levantamiento de un protocolo de validación de estos dispositivos que tuvo a cargo, o sea, quienes participaron dentro de este desarrollo del protocolo fueron la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad de Anestesiología de Chile y la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. Este proceso de validación constaba de 3 etapas. La primera, que era un set de pruebas técnicas, que estaba a cargo de Certemed de la Universidad de Valparaíso. Luego, un set de pruebas preclínicas, que estaba a cargo del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica. Y finalmente, un set de pruebas clínicas a cargo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Como pueden ver en la presentación, en agosto del año pasado, nosotros fuimos a la validación a la primera validación de las pruebas técnicas, donde logramos una aprobación del 98% de las pruebas, terminando de esa forma la primera etapa de validación y quedando pendientes de las otras 2 pruebas que de cierta forma quedaron pendientes, por así decirlo, producto de que la iniciativa Un Respiro para Chile fue disuelta, pero aún así nosotros estamos a la espera de poder realizar esta prueba para poder terminar una validación completa. Y es por esto que tras la aprobación de las pruebas técnicas, nosotros desarrollamos un plan de trabajo, producto de que durante las mismas pruebas surgieron varias sugerencias en conjunto, que vimos en conjunto con quienes nos tomaron este set de pruebas, donde podíamos dividirlas en 4 puntos, por así decirlo. Donde el primer punto consistía en que siempre estuvo un problema que era un incremento sistemático de volumen medido. Otro de los puntos que nos dimos cuenta cuando estábamos realizando la prueba es que al cambiar el equipo de medición de parámetros ventilatorios, siempre se producía una descalibración del volumen que nosotros medíamos respecto al volumen que se medía en el propio equipo, lo cual obviamente no puede pasar. También encontramos cierta inconsistencia de funcionamiento, que fue algo relativamente puntual, y también surgió, tras conversaciones con las mismas personas que tomaron esta prueba, la incorporación de ciertos parámetros en la interfaz de usuario, y también se habló de ciertas funcionalidades del ventilador que consideramos que podíamos integrar para esta versión. Es por esto que, como dije, tras este proceso de validación de estas pruebas técnicas, se elaboró un plan de trabajo con vista a lograr una certificación preclínica y una certificación clínica a futuro. Este plan de trabajo, que fue lo que, para atacar estos 4 puntos que hablé anteriormente, se dividieron en 5 requerimientos técnicos que están estipulados al lado izquierdo de la pantalla, que están resumidos en arquitectura de software, estandarización de alarmas, modificación de interfaz de usuario, caracterización de medición de flujo, y para finalmente lograr una validación, realizar la validación general del ventilador. Durante nuestro plan de trabajo, que iba desde octubre hasta abril de este año, logramos dar por finalizado lo que era el tema de la arquitectura de software, que atacaba el punto de la inconsistencia que surgió durante la prueba. Se completó lo que era la estandarización de alarmas según las normas ISO,
se realizaron se completaron las modificaciones de interfaz de usuario que se conversaron en conjunto con los encargados de realizar las pruebas de CERTEMED, y eso se dio completamente por terminado. Ahora, lo que era el requerimiento técnico de caracterización de medición de flujo está relativamente terminado, pero nos falta una última etapa que consideramos que era una validación en el Hospital Naval para, obviamente, poder contrastar nuestros resultados con el equipo Fluke, que es el equipo que se usa para la medición de los parámetros ventilatorios. Y además se agregaron 2 requerimientos técnicos que están también a la espera de una validación médica, o sea, de una validación en el Hospital Naval, que consistía en una función de pausa inspiratoria y el monitoreo de la compliance, que es un parámetro importante dentro de lo que es el estudio del análisis de parámetros ventilatorios, obviamente de forma médica. Como dije, producto de la contingencia en que entramos a cuarentena, es que esta validación en el Hospital Naval la dejamos como en stand-by hasta que se calme un poco todo para poder ir y mostrar todo y dejarlo validado y listo para lo que sería ya finalmente para una validación preclínica. Ahora, a continuación, René Ríos seguirá con la presentación. Buenos días, como les estaba contando Eduardo, nosotros vamos a desarrollar esta versión del ventilador que llevamos trabajando desde el año pasado, que sería la versión que llamamos 1.0, que corresponde a un desarrollo TRL4, para luego, a partir de este año, y en paralelo, como se ve, porque comenzamos ya a pensar en el diseño y a planificar cómo iba a ser el trabajo desde enero de este año, para tener una versión ya con estándares más comerciales. Entonces, en virtud de ello, decidimos trabajar la versión que llamamos 1.1, que consiste en unas mejoras técnicas leves, por decirlo así, o sea, se cambia un poco la estrategia que utilizamos técnica para lograr la respiración mecánica, pero muy levemente, lo que no nos implica cambios muy grandes en términos de la estructura de control, la estructura de software. Sin embargo, se aprovecharon también, como se ve en el plan de trabajo, de atacar ciertos temas que estaban un poco sueltos, que sería en este caso un diseño propio de un protocolo de comunicación y unos estándares de mensaje, una modificación leve, como les dije, del control, y a su vez también un diseño nuevo de la electrónica. En este caso, anteriormente en el BMI 1.0 trabajamos con placas de PCB de prototipado, elementos through-hole, o sea que son pasantes, no son elementos superficiales. Entonces quisimos condensar ahora toda esta electrónica ahora en una placa con elementos superficiales, lo que le da un estándar ya más profesional al equipo, siendo que esta es la versión 1.1. Sin embargo, esta versión 1.1, pasa nomás al otro, corresponde justamente a una plataforma para el desarrollo del BMI 2.0. Entonces, no solamente estamos trabajando en la parte electrónica, sino también todo lo que corresponde al diseño de neumática, la disposición de los elementos, el diseño estético del equipo, y en todo eso ha trabajado todas las áreas del centro que se están coordinando justamente en ello. En el caso del BMI 2.0, se pretende, tomando como base el BMI 1.1, que vamos a trabajar hasta mediados de año, comenzar a trabajar en el BMI 2.0 en el área de software, es decir, comenzar una nueva estrategia de control que permita incorporar nuevas funcionalidades que el ventilador en este momento no posee, y para ello van a comenzar a trabajar con nosotros memoristas que van a tantear un poco el terreno en relación a estrategias de control, también en función de pruebas que se puedan realizar en términos de simulaciones. ¿Y a qué voy con eso? Por ejemplo, actualmente nosotros trabajamos con pulmones de prueba, pero los pulmones de prueba solamente tienen un tipo de parámetro respiratorio. Es porque es fijo, es un parámetro fijo porque el pulmón es un pulmón de prueba. Sin embargo, uno tiene
multitudes de pacientes, puede tener pacientes que también pueden evolucionar en el tiempo, entonces sus parámetros respiratorios cambian, y queremos saber entonces cómo es la respuesta de nuestro equipo ante ello, y una forma de anteponerse a eso es justamente trabajar en términos también de simulaciones antes de comenzar en el mismo equipo. Sigue nomás. Entonces, lo que correspondería sería, en este caso, un ingeniero mecánico, liderado por el profesor Christopher Cooper, quien nos estaría ayudando ahora a trabajar en el modelo entonces de pulmón, en base a los parámetros usuales de respiración que se utilizan. Pasa, y por otro lado sería el control, y diseñar alguna estrategia de control, coordinar esto y simular esto en MATLAB, y juntar estos dos facetas de trabajo en simulación, y de modo de después poder verificar el comportamiento de esto en el ventilador posteriormente. Sí. Y básicamente eso es lo que hemos trabajado y lo que tenemos planificado para el año, y por supuesto este es un trabajo en conjunto. Si bien yo me incorporé en este caso cuando el ventilador está casi terminado en términos físicos, participamos en la etapa de validación de CERTEMED. Este es un proyecto donde participó mucha gente, algunos incluso en forma voluntaria, entonces no queda más que agradecer a todos los que han participado, desde el directorio, desde gerencia, desde servicios, de todas las áreas del centro han participado, y no se ve aquí, pero si tuviéramos que poner imágenes, llenaríamos la pantalla y estaríamos todo el día atrás mostrando fotos. Entonces, agradecer todo eso, y si tienen dudas, bienvenido. Muchas gracias a ambos. Si alguien tiene una consulta, ¿lo puede decir en este momento? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿me escuchan? Sí. Disculpen, oye, excelente el trabajo. Bueno, ha sido realmente destacado en todo lo que significa la pandemia y el trabajo que ustedes han hecho. Pero mi pregunta tiene que ver con la certificación, si el objeto del proyecto también incluye la certificación. Pasa la... Sí. Esto, bueno, es presupuesto. En términos de certificaciones, lo que se pretende con el BMI 2.0 justamente es tener un equipo comercial, pero para tener un equipo comercial uno tiene que pasar ciertos estándares. Por ejemplo, el estándar de la Comunidad Europea requiere de cierto proceso, el cual está guiado por una empresa que se llaman aseguradoras de calidad de seguridad. Uno las contacta y te ayudan en este proceso. Claro, es que disculpa, que justamente no sé, el slide lo vi, lo que pasa, me pregunta es que si este proyecto contempla hacerlo luego, o está pronosticado en 5 años más, o no sé. Esa es mi pregunta, en términos de tiempo, a eso me refiero. Sí, sí, lo comprendo. No, ahora en la planificación que está aquí no está contemplado esto precisamente. O sea, dentro del presupuesto sí se considera, sin embargo, en términos de plan de trabajo, está más abocado a términos técnicos y a las pruebas que podamos hacer en relación con el Hospital Naval, que certificarlo aquí con el Hospital Naval, ver cómo ellos nos pueden ayudar en eso, pero para hacer un prototipo comercial no está tan... Es que ahí tengo la duda, porque el Hospital Naval no es un organismo certificador. Ellos tienen un departamento de ingeniería biomédica que justamente a los equipos que se importan a Chile, ellos los validan para que pasen a ser utilizados. O sea, tiene la capacidad de certificar entonces. Sí. Perfecto. En términos de Chile, pero eso no significa que podría esto comercializarse hacia afuera, no sé si me entienden. Ya. Y sabes, por último, si sabes cuánto cuesta una certificación internacional. No, ya. No, pero el proceso es muy largo, entonces, de hecho podría detallarlo, y yo creo que cuando uno se da cuenta de las etapas, se da cuenta que debe ser un proceso caro, porque se parte primero, hay que clasificar el equipo en términos de riesgo, después ver qué normativas cumple el equipo, después hacer los test respectivos y generar un documento que se llama el documento de declaración de conformidad. Esto se envía a un representante, que son grupos como de abogados que representan a la empresa ante la Comunidad Europea.
se envía entonces después declaración por parte de esta institución de leyes, en el fondo, y ellos proceden entonces ahora a hacer las pruebas técnicas ellos con el equipo para ver si pasa, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso largo. Entonces, yo creo que así es largo, es costoso. Ninguna de estas empresas, porque son varias, buscamos por ahí, menciona los costos. Dicen contáctenos. Cuando eso pasa es porque en general son costos elevados. Muchas gracias por tu respuesta. René, tengo una pregunta. Sí, Elías, dale tú nomás. Ya, oye, estuve viendo una nota en el diario hace unos días y estaban mostrando algunos proyectos de un respiro para Chile que ya tenían varios prototipos entregados, inclusive en algunos hospitales de Chile. Entiendo que esos proyectos no son comparables con el nuestro, René, corrígeme ahí, y lo otro, no, ¿por qué nosotros no estamos con ese volumen de producción y ellos sí? O sea, ¿qué nos falta para llegar a ese tipo de aporte? Mira, los dos proyectos primero son asociados justamente a la Fuerza Aérea y a la institución de la Armada, que tienen todo un equipo en relación de, por ejemplo, no sé, pues talleres, maestranza, etcétera, propias. Y por otro lado, el desarrollo que ellos realizaron, hasta donde entiendo yo, no quiero mandarme un carril ni nada, está más bien basado por ejemplo, este tipo de la AMBU, ese tipo de dispositivos. Hay algunos me parece que son neumáticos también, pero tienen otro tipo de tecnología, otro tipo de estándar, y son más bien pensados para la pandemia, es decir, son ventiladores de emergencia. El ventilador al que estamos aspirando actualmente no es un ventilador de emergencia, es un ventilador que se pretende utilizar en todo tipo de pacientes. ¿Se entiende? Esa es como la principal diferencia. Me pregunta, sí, muchas gracias. Sí. Tenía esa duda porque me pareció llamativo que hubiera tantos dispositivos ya como circulando de esta iniciativa de un respiro para Chile, y el de nosotros todavía estaba en etapa de certificación. Pero eso me aclara mucho la duda. Gracias, René. Son dos en realidad, son dos los que están en los medios y todo. Sí. Ahora, complementar un poco, que a pesar de eso, ninguno de esos ventiladores ha sido ocupado realmente en pacientes. De hecho, desde los mismos médicos, por ejemplo, en el Hospital Naval, a pesar de que se ha cumplido con el proceso de validación, que es un proceso de validación creado por Chile para la pandemia, eso no quiere decir de que sea un ventilador que se pueda utilizar. A pesar de que cumplan y que incluso se han dado como donación al extranjero, al final son los médicos o kinesiólogos quienes toman la decisión, y ellos mismos han dicho que no ocuparían un ventilador de emergencia, no lo ocuparían. Entonces, desde ahí que claro, se pensó en avanzar más y en acercarse mucho más a uno comercial, y en paralelo buscar alternativas de certificación como esta. Gracias, Pablo. Sí, gracias por aclarar las dudas. Un Un comentario solo para clarificar. Hay una diferencia importante entre validación y certificación. ¿Okay? Validación fue, creado un procedimiento durante la pandemia, es decir, el momento más duro de la pandemia, cuando faltaban básicamente ventiladores, etcétera, para crear, digamos, ventiladores de urgencia o, digamos, de reemplazo. Si de repente no hay ventilador y hay enfermos, que haya algo, ¿ok? Es como una medida muy extrema. Entonces fue creada ese procedimiento que se llamaron validación, que es muy diferente de la certificación. Certificación es un proceso mucho más profundo, más profesional, y requiere también muchos recursos, inversiones, etc. Es decir, cualquier ventilador que fue validado durante esta pandemia, fuera de pandemia, no sirve. Ningún médico va a tomar el riesgo y utilizarlo. Ahora, sobre las tecnologías
de otras dos instituciones que fueron, bueno, el de ASMAR y de Fuerzas Aéreas, los ventiladores que fueron, digamos, validados antes del nuestro, que sí son un poco, son diseños aparentemente más simples, eso por lo menos son los comentarios que tenemos del Hospital Naval. En cierto modo, ganando en el tiempo, ellos recibieron los recursos de Corfo, porque Corfo básicamente financió 4 proyectos que fueron primeros validados, ¿okay? Y en ese término nosotros llegamos al 5º, lamentablemente, pero siempre hemos recibido el comentario de Hospital Naval, y Hospital Naval fue básicamente la institución que recibía todos los ventiladores que se compraban y entraban a Chile, que nuestro diseño es el más avanzado, interesante, sofisticado y más fácil a convertir a algo más profesional que podría ser eventualmente certificado. Por eso justamente nosotros como decidimos continuar el camino hacia certificación, porque se ha hecho gran trabajo y hay que solamente continuar y llevar a un prototipo que realmente podría ser certificado. No sé si aclaré un poco más lo que ha dicho ya René. Sí, Jaime, gracias. Sí, no, todos ustedes aportaron harto con la pregunta que hice. Se agradece. Sí. Rodolfo tenía otra pregunta, no sé si todavía quiere hacerla, Rodolfo. ¿Estás por ahí? Ya no. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios sobre el proyecto. Bueno, si no hay otro comentario o duda, consulta, pregunta, podemos dar por terminado la presentación de René y Eduardo. Muchas gracias. Y pasamos al próximo expositor. Rimsky Roja, ¿estás? Sí, hola. Hola. Todos. Rimsky va a presentar sobre el proyecto STGC Atlas y DAC System de la colaboración que tenemos con el CERN. Ya. Bueno, hola a todos. Soy Rimsky Rojas, soy un ingeniero del centro desde 2013 y desde 2013 que estamos trabajando en esta colaboración del Atlas. Ya, bueno, hoy día también les voy a hablar de otro proyecto, así que hice una presentación un poco más corta, esperando demorarme 10 minutos en cada una. Bueno, nosotros, la universidad está en el centro, está en esta colaboración con el Atlas desde el año 2012, en verdad, donde se firmó el acuerdo, y en 2013 empezamos a trabajar de lleno en esta colaboración. ¿De qué se trata esta colaboración? Bueno, se trata de producir detectores STGC, Small Strip Think-Up Chambers, para el Atlas New Small Wheel Upgrade, ¿ya? Este es el detector, bueno, el detector Atlas es el detector más grande que existe en el LHC, el Large Hadron Collider, que está en la frontera entre Suiza y Francia, del CERN. ¿Ya? El detector en sí tiene unos 25 metros de alto por 40 de largo aproximadamente. En esta foto se ven unas personas ahí que están a escala. Y el New Small Wheel son unas ruedas que están acá dentro, en la parte un poco interior, son detectores de muones para hacer el trigger and tracking, y bueno, tienen 9 metros de diámetro. Están compuestas por sectores como esto, que son 3 detectores pequeños y 3 detectores un poco más grandes. Nosotros estamos a cargo de producir de los detectores más pequeños, y debemos producir 32 cuádrupletos de STGC. Aquí taché porque inicialmente la colaboración contemplaba producir 36, pero por temas de pandemia y no pudimos producir todos los detectores para así asegurar la correcta instalación de la rueda a tiempo. Por lo tanto, tuvimos que ceder la producción de 4 módulos a Israel.
que son los que llevan mucho más tiempo que nosotros produciendo detectores de este estilo. ¿Qué es el detector Thin Gap Chamber? Es un detector gaseoso que detecta partículas cargadas. En particular se ocupa para hacer tracking de muones, y consta de un plano de cables que se conectan a alto voltaje, separado a 1,4 milímetros de un cátodo hecho de grafito. ¿Ya? Esto genera un campo eléctrico muy intenso en la proximidad del cable, y cuando pasa una partícula cargada, los electrones se aceleran, genera una avalancha, genera una pequeña chispa en la cual es detectada por la electrónica de readout que se conecta a los cables, y también se induce una carga en los stripy pads que se llaman, y eso genera, me da la posición por donde pasó la partícula, y es un excelente sistema de tracking y trigger para el Atlas, porque es muy rápido y tiene una precisión de aproximadamente 100 micrones, resolución de posición. Las personas que trabajamos acá, bueno, quien les habla, hay un postdoc, investigador joven, Nicolás Biop, los técnicos full-time que se encuentran contratados actualmente, Felipe Caballero, César, Nicolás y Joana. Bueno, el año pasado habían más personas también. En la CNC, el mecanizado y diseño mecánico, el Sebastián Cepeda, Pablo y Nicolás. Bueno, los objetivos del 2021 era finalizar, en términos generales, finalizar la producción de todos los módulos que nos faltaban. Ahora aquí no puse el número total, sino que solamente lo que nos faltaba para completar cada uno de estos objetivos. El resultado esperado, y la verdad es que afortunadamente ya logramos llegar al resultado esperado, estando recién en marzo. Bueno, abril estamos, pero terminamos en marzo. Bueno, este es el estado de producción al término del 2020. Se esperaba producir hasta el número 23, considerando que había un módulo malo, y hasta el módulo 14 en los confirm. Son dos tipos de detector que estábamos produciendo, y como ven aquí, más o menos lo que faltaba para terminar. Me faltaban 4 módulos del pivot y 2 del confirm, y finalmente este es el estado actual, donde reparamos uno de los módulos, por lo tanto no tuvimos que terminar hasta el 23. Hay varios módulos que ya están en camino al CERN, y hay otros que todavía se encuentran en la PUC porque se los entregamos hace algunas pocas semanas a la PUC, que ellos tienen que realizar un proceso siguiente en la producción de detectores. Así que en Chile en general todavía no ha terminado el proyecto, porque la PUC tiene que terminar su parte. Y una vez que ellos lo envíen, ahí sí se da por finalizado la producción de detectores en Chile, pero continúa la producción de detectores en el sitio del CERN. Bueno, el estado actual es, y las dificultades que presentó el proyecto. En el 2020 hubo un cese de producción desde marzo a diciembre aproximadamente por la pandemia, ya recordando de que la universidad se mantuvo cerrada durante harto tiempo, y en el comienzo de la pandemia se hizo una cuarentena general, y el detector, nosotros necesitamos acceso a los laboratorios para poder continuar con la producción. Y ya por ahí, por septiembre, la verdad, como en junio, julio, se comenzaron las conversaciones para poder finalizar la producción. En ese momento se tuvo que tomar la decisión de que no había tiempo suficiente para terminar la producción por nosotros, y se redujeron los números de 36 a 32 módulos. Y comenzamos en un sistema por turnos para darle el material suficiente a Israel para producir esos detectores, y ya en septiembre comenzamos con nuestra propia producción, avanzando con lo que nos faltaba, con un aforo aproximadamente de un 60% de los técnicos, trabajando en la universidad
Y bueno, en principio también se les contrató movilización para evitar contagios dentro del equipo de trabajo. Y luego en noviembre, donde hubo un poco más de información, se estimaron los aforos permitidos por cada sala y se determinó que podía trabajar hasta el 80% desde noviembre hasta la fecha. Actualmente la universidad, la Santa María, como bueno, una colaboración, la Santa María finalizó la producción comprometida y los módulos los últimos módulos se encuentran actualmente en la PUC. Y ahí van a ser enviados, esperamos que sean enviados a finales de abril, que es más o menos la fecha en que el CERN también los va a necesitar. Bueno, aparte de haber perdido mucho tiempo, perdón, por no haber podido producir, esa fue la principal dificultad que presentamos, y luego el aforo, lo cual hizo también que trabajáramos más lento. La verdad, nosotros esperábamos haber terminado en febrero, pero no fue posible y tuvimos que pasar por la producción hasta... Hubo otros contratiempos entre medio, no necesariamente, no debido a nosotros, sino también a agentes externos. Los hitos importantes del proyecto, bueno, el 26 de marzo la PUC hizo retiro del último módulo de producción comprometido por Chile. Bueno, ellos siempre vienen a buscar los módulos a la Santa María, y ese módulo lo están trabajando ahora en la PUC en Santiago. Y el 31 de marzo se cancelaron también las admisiones temporales de los catos que fueron ingresados en diversas ocasiones, y esto es un hito también porque la parte principal, si voy acá, que es el cato, esto es una sección, pero en la foto de la derecha se ve el cátodo grande. Eso fue producido en diversas empresas en Estados Unidos y en Italia. Y el tema es que cada una de estas piezas tiene un valor de $1.000 aproximadamente, entre $1.000 y €1.000. Y si nosotros traíamos todo ese material a Chile, había que pagar la importación de todas esas piezas, lo cual era carísimo. Por lo tanto, se tomó la decisión en su momento de hacer internaciones temporales, pero por desconocimiento en general, hubo muchos problemas con hacer la reexportación de todos estos cátodos, pero afortunadamente eso pudo quedar zanjado al 31 de marzo, lo cual, si bien hubo que importar algún cierto número de piezas, sí se evitó tener que importar todo, lo cual habría sido un costo considerable. Y bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos del proyecto? Porque, bueno, la producción terminó, esencialmente terminó. Producir 3 módulos más con el material que queda, con el material que se importó. Vamos a producir 3 módulos más. ¿Por qué o para qué? ¿Con qué propósito? En el eventual caso de que se nos requiera desde el CERN un módulo más por diversos motivos, ya hay... podría, por ejemplo, fallar alguno de los detectores que enviamos y ellos necesitarían uno adicional, o esta producción que se pasó a Israel, ellos han tenido problemas con han tenido retrasos con algunos de los módulos, y si siguen teniendo inconvenientes, podría llegar más rápido uno de los detectores de nosotros antes que lo de Israel, y eso permitiría el término correcto de la New Small Wheel en el calendario que permite la instalación de la New Small Wheel en el CERN. Si no se instala a principios del próximo año, quiere decir que la rueda va a tener que esperarse unos 3 años más, y hay una serie de modificaciones que hay que realizar para poder hacer este cambio. Por lo tanto, la verdad que genera un problema más o menos grande. ¿Cuáles son esos módulos que podemos terminar? Si vuelvo a la slide anterior, sería este módulo número 23. Como ven, hay cámaras que están en alguno de los procesos de construcción, y, por ejemplo, estos otros. En particular, el que necesitaríamos para Israel, para problemas que puede tener Israel, es este número C15. Todavía hay conversaciones por el lado del CERN de si va a ser necesario o no ese módulo. Y
y además la idea sería terminar el módulo 23 y el módulo C16 para disponer de módulos completos que puedan ser utilizados en otros proyectos como demostración de las capacidades que tenemos en el laboratorio de producción de estos detectores, disponer de módulos completos que puedan ser instrumentados, por ejemplo, para desarrollo de memorias de memoria o tesis de ingeniero electrónico y para uso también de alumnos de física, y también disponer de módulos para muongrafía. Anteriormente hubo algún proyecto, algún esfuerzo de hacer de generar TGCs para minería, para hacer una muongrafía de los cerros y intentar encontrar cavernas. Ahora, eso quedó en la idea, y finalmente el proyecto no siguió avanzando porque necesitaban dos cosas: una, un prototipo funcional, o otra, tener un cliente que estuviera dispuesto a pagar por un prototipo por esa idea. Pero ahora vamos a tener los módulos y probablemente podríamos echar a andar ese plan o buscar otros proyectos de muongrafía. Otro de los objetivos para seguir trabajando es mantener el know-how de la tecnología para futuros proyectos. Los técnicos que trabajan han trabajado en la producción de TGC tuvieron una capacitación de por lo menos unos 2 años hasta que realmente el proceso va a fluir. De primera fue un proceso muy entrampado por falta de capacidades técnicas. Bueno, si tomamos la experiencia de otros sitios de construcción, en otros sitios de construcción lo que tuvieron la capacidad de hacer fue llevar gente de Israel, que eran los más capacitados, a los distintos sitios para poder compartir el conocimiento técnico, y de hecho Chile fue el primero que produjo módulos, pero luego los otros países nos adelantaron en la producción porque tuvieron la capacidad de hacer este tipo de capacitamiento, digamos, entre los técnicos de ellos. Los mandaron a Israel y técnicos de Israel fueron al otro instituto. Se hicieron un cambio y eso permitió que el resto de los sitios de producción nos adelantaran a nosotros en la producción de TGC. Y bueno, eso ya es algo que no sucede. Nosotros ya tenemos el know-how, los técnicos saben muy bien cómo hacer los detectores y sería una lástima perder ese conocimiento. Y lo otro es, podríamos levantar financiamiento externo en torno a la tecnología TGC. Por ejemplo, el Electron Ion Collider en BNL en Estados Unidos requiere de un tracker de muones, para lo cual los TGC es una tecnología viable. De hecho, en una de la carta amarilla, si mal no recuerdo, es el reporte amarillo que generaron ellos para el EIC. Ellos consideran TGC como una tecnología viable, pero como en ese minuto, el momento de la producción de ese reporte, no había ningún sitio produciendo TGC, no se llegó al siguiente paso, digamos, y tal parece de que están considerando más el uso de otra tecnología, si no me equivoco son los GEMS. Pero todavía estamos a tiempo de plantear la propuesta de TGC y probablemente conseguir algún contrato de producción de TGC si es que son acorde a las especificaciones. Para eso, obviamente, necesitamos la involucración de personas del área física, poner una persona dedicada a este proyecto y darle realmente más fuerza. Pero también hay que considerar que tenemos, bueno, parte del conocimiento obtenido de otros proyectos como el NICA, que tienen unos cátodos, que se ocuparon cátodos con menos material, que es algo importante para ellos, el material budget, o el presupuesto de material que pueden tener. Ellos prefieren que sea lo menor posible, y el TGC que podemos hacer nosotros eventualmente podría tener menor material a lo que ya están pensando, a la primera propuesta, digamos. Por lo tanto, podríamos presentar una mejora a la propuesta que ellos consideran en este minuto. Bueno, eso es por la parte de TGC para Atlas. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Sí, hola Rimsky, Rodrigo te habla. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación súper completa y felicitaciones a todo el equipo que logró alcanzar la meta. Sabemos que fue complejo durante el año pasado
por las distintas razones que tú mencionaste en la presentación, pandemia, tuvimos ahí un par de contagios que también significó 2 semanas que no pudimos trabajar, problemas también de acceso por parte de la universidad, que tornaron, digamos, semanas, que creo que también es bueno reflejarlo en la presentación. En la presentación, Rimsky, porque también hemos tenido problemas administrativos que también dificultaron en la producción. Lo otro que me faltó, que fue parte de la conversa que sostuvimos, fue los retrasos que también el CERN tuvo por el envío de materiales que en su momento tenían que llegar en tal fecha y también no llegaron en tal fecha y nos significó un trabajo adicional que nos comentaste en su momento a mí y a Iván de trabajarlo, que también creo que es importante rescatarlo, digamos, para que todo el resto de la audiencia sepa, digamos, que hubo un esfuerzo adicional. No sé si puedes comentar un poco más ese proceso de retraso y qué significó para nosotros adicionalmente, ya sea arreglar regletas y una serie de otras cosas que... Rodrigo, me Sí. deja decir un par de palabras, o sea, porque Sí, lamentablemente ok. yo tengo clases a las 10, entonces por eso Ok, es que ok. voy a tener un poco que adelantarme en lo que voy a decir. Ah, obviamente quiero darle felicitaciones grandes al equipo que trabajó aquí, porque es difícil de fuera darse cuenta de todas las dificultades que tuvieron, de todo tipo. O sea, realmente los felicito sinceramente, creo que han hecho un trabajo excelente, mucho más de lo que se podía haber pedido. Y bueno, y no solamente ellos, o sea, hay gente en el centro que en estas circunstancias ha hecho cosas increíbles, mucho más allá de lo que se le pide normalmente, como la gente que trabaja en los orientadores, Hike, etc. Entonces, realmente hay que sentirse, nos sentimos muy orgullosos de toda esta gente y el trabajo que han hecho para el centro. Quisiera también destacar a Yuri Ivanov, que ha hecho un trabajo increíble, tratando de mantener el clúster en condiciones razonables, ahora también muy inconvenientes. Entonces, toda esta gente me llena de orgullo, ¿no? De que gente de este tipo y estas personas estén haciendo un trabajo tan importante y con tanta dedicación. Entonces los felicito sinceramente y lamentablemente no puedo seguir porque, como decía, tengo clase, pero podía haber hecho esto al final, pero tuve que decirlo en este momento. Nuevamente mis felicitaciones y con este tipo de personas el centro va a poder seguir adelante, digamos, por bastantes años con mucho éxito. Muchas gracias. Lamentablemente tengo que irme. Los felicito nuevamente. Muchas gracias. Ok, gracias, Iván. No sé, Rimsky, si quiere comentar algo. Puedo comentar un poco más al respecto. La verdad que hubo cosas que dejé un poco fuera de la presentación en honor al tiempo, pero sí, hubo retrasos. De hecho, el tema de los catos partió inicialmente con un retraso de la fábrica. Nosotros debimos haber comenzado con la producción de TGC en el año 2016, donde se empezaron a contratar a los primeros técnicos, luego en 2017, pero en la fábrica, en este caso la fábrica estadounidense, Trilabs, eran los que estaban encargados de hacer la producción de cátodos y ellos fueron los primeros, el primer punto de retraso. Bueno, de hecho, el segundo punto de retraso, el primero fue que tuvieron que hacer un cambio de compañía, estaban trabajando en empresa italiana, esa empresa italiana, cuando hicieron los prototipos les dio un presupuesto de $300 y finalmente cuando fueron a hacer cuando le pidieron la cotización de la producción en masa, le estaban pidiendo $1.500. Tuvieron que cambiarse proveedor, hubo una serie de problemas de retraso. En general el proyecto ha tenido mucho retraso por parte no solamente por parte de nosotros, sino que por parte del CERN inicialmente. Los cátodos llegaron como 2 años después de lo que debían haber llegado. Nosotros tuvimos los técnicos
practicando como con 10 cátodos de prueba, donde se trabajaban uno, después se limpiaban, luego volvían a trabajar, se limpiaban, o volvían a trabajar para tratar de obtener experiencia mientras esperábamos el material. Ahora, durante el periodo de producción, los últimos retrasos, digamos, los que están ya en la línea más crítica, son hablando de retrasos que no debieron haber sucedido estando en esas alturas del proyecto. Fue uno de esos, precisamente los cátodos que se demoraron en llegar del CERN. Bueno, los cátodos, esta pieza grande, cuando nosotros abrimos una cámara se dañan. Es usual que una cámara se tenga que abrir por tema de que el proceso de construcción tiene muchos puntos donde puede fallar. Por lo tanto, cuando una cámara falla, se abre y el cátodo en ocasiones se daña, y ese cátodo dañado hay que mandarlo a la fábrica para reparar, y en un punto ya no hay otra solución. Nosotros mandamos los cátodos para reparación en Italia, y esos cátodos debieron haber llegado a principios de diciembre, pero también por tema de pandemia en Italia no se recogieron a la fecha, no le hicieron el seguimiento apropiado, creo yo, y finalmente los cátodos no llegaron acá a principios de diciembre, llegaron a finales de enero. De hecho, llegaron los primeros días de febrero. Llegaron a finales de enero a Chile, y luego de la aduana hasta que llegaron a la universidad la primera semana de febrero. Por lo tanto, estuvimos 2 meses trabajando sin esos cátodos nuevos, y tuvimos que hacer un esfuerzo adicional limpiando esos cátodos y tratando de repararlos con pegamento, y es un proceso que es mucho más demoroso, y meterlo en la fila de producción también generó mucho retraso. Por parte de la universidad, nosotros comenzamos a trabajar en julio con una producción de regletas y con un aforo mínimo, o sea, había una persona por sala. Y eso también fue por falta de información y por falta probablemente de alguna gestión adicional no sé si necesariamente de la universidad o directamente del ministerio, en que no estaba definido ningún aforo, no había ningún reglamento en cuanto a si una persona podía ir a trabajar o no. O sea, fueron conversaciones que se fueron dando en ese momento. O sea, la única conversación que se había dado era para el BMI, pero no para este proyecto, y el BMI se entendía porque era un tema de emergencia y urgencia nacional. Pero este proyecto, que era de colaboración, como que queda fuera del marco de urgencia a nivel país, y costó mucho empezar a trabajar. Luego el aforo de 30% fue porque dijimos, mira, sé que tenemos 3 salas y podemos dividir las personas en estas 3 salas. Y hasta que finalmente fueron a hacer, en noviembre fueron a revisar los espacios físicos, y determinaron de que el aforo era 40%. Y ahí comenzamos a producir más. O sea, tuvimos harto retraso por parte de la administración en ese sentido de la universidad. Luego hubo un caso positivo de uno de los técnicos, Antonio Hoyos, que, bueno, él dejó sus funciones ya en la universidad. Él salió positivo para COVID, y por falta de protocolo, bueno, hubo varias personas que nos hicimos el examen PCR, y a pesar de tener el examen PCR negativo, no nos dejaron ingresar a la universidad, y ahí perdimos prácticamente 2 semanas también de producción. No estoy seguro si me falta algo más. Por la parte de los catos de las misiones temporales también hubo harto problema, y principalmente tuve que yo estar revisando, haciendo toda la documentación necesaria o casi toda la documentación necesaria para cerrar esas extensiones temporales. Súper, gracias Rimsky. Yo creo que planteaste otras cosas ahí que lo importante, y bueno, lo que decía Iván también, a pesar de todas esas dificultades, que algunas de esas te faltaron ponerlas en la slide, pero que es bueno plantearla, porque yo creo que el esfuerzo que ustedes hicieron como equipo fue extraordinario, digamos. Entonces, a pesar de todas las dificultades externas, se pudo lograr el objetivo, y eso es súper importante para el centro, y también nos deja muy bien posicionados con el CERN, porque efectivamente, a pesar de todo, se logró el objetivo. Así que gracias, Rimsky, por plantear los temas, porque creo que eran absolutamente necesarios decirlo, digamos. Leonardo tiene algo que decir, ¿no? Tiene la mano levantada hace tiempo. No sé si hay tiempo.
Hay poco tiempo, pero Ya, poco tiempo. Ya, Rinsky, son 3 cositas. La primera, una cosa técnica, de que la separación era como 1,4 milímetros. Eso, por la intensidad que se genera entre los distintos hilos, puedes determinar con precisión dónde está pasa Sí, la separación precisamente, bueno, entre dos placas el campo eléctrico va a ser proporcional al voltaje, y en este caso las líneas de campo se concentran en los hilos. Es un hilo que es de 50 micrones de diámetro, por lo tanto el campo eléctrico en la vecindad del cable es muy intenso, y la separación precisamente es para poder lograr esa ganancia. La separación entre el cátodo, que es 1,4 hacia el cable, es para dar esa amplificación que se conoce como amplificación. Ese es el objetivo. La precisión de la medición la da la separación entre estos strips que se van acá, que es el elemento que mide con precisión. La separación entre uno y otro strip es de 3,2 milímetros, pero lo que se hace es una especie de centro de masa, digamos. La carga se distribuye entre 3 a 5 strips, y yo saco hago una especie de histograma donde veo cómo se distribuye la carga entre esos 5 strips, y saco un centroide, y ese centroide me da una precisión de aproximadamente 100 micrones de precisión, perdón, no resolución. Ya, perfecto. Lo otro es que si les quedaba más material que estuviera como en importación temporal, y finalmente cuando terminen estos 3 detectores que les quedan, se termina la colaboración con el CERN, ven otras cosas más que se puedan seguir haciendo, que se para el futuro. Ya, bueno, sí, los cátodos, lo que se vislumbró que no se iba a poder reexportar, se pagó la importación. Por lo tanto nos quedamos con material, pero todo el tema de importación, de admisión temporal, quedó cerrado. Y si hay colaboración, bueno, en el CERN actualmente nosotros fabricamos este detector, y ellos tienen, en el CERN se pega junto con este otro detector y ese otro en una mesa de granito de 4 metros y medio, 5 metros de largo, y se pegan con elementos de precisión, etcétera. Luego ese sector se junta con otra tecnología, con otro, y forman un sector más grande, que son los que van acá finalmente la rueda. Luego esta rueda se tiene que instrumentar con toda la electrónica, que también se hace en el CERN, y luego hay que hacerle pruebas, y esa electrónica se monta en la rueda, que no está acá, es un disco de acero de 9 metros de diámetro, y finalmente esa rueda después se baja al detector. Todo eso se hace en CERN, y todo eso podríamos colaborar nosotros, pero para eso hay que mandar personas, técnicos, a trabajar al CERN. Eso es una de las colaboraciones que se puede seguir trabajando en lo que es Atlas, y lo otro es trabajar en otros proyectos asociados a Atlas, ya sea en otra, el estar en la colaboración de Atlas nos permite ingresar a nuevas colaboraciones, como por ejemplo en la fase 2, que lo voy a mencionar en la presentación siguiente. Ya, perfecto. Y otras. Ya, muchas gracias, Rinsky. muchas gracias. Ahora puedes continuar con DAC System. Ya. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido en honor al tiempo. Bueno, las personas, quien les habla, Víctor, que todavía está ahí, pero se tiene que ir a otra reunión ahora que tenemos con el CERN, precisamente la colaboración con el CERN. Jairo, un estudiante, y está a punto de sacar su memoria, espero. Y Francisco Vidal en la parte de microelectrónica como apoyo de su área. La descripción del proyecto: el DAC System busca el desarrollo de un sistema de adquisición de datos para señales rápidas con capacidad de ser adaptada a diversas aplicaciones. La idea es que sea un sistema más o menos como flexible y versátil. Y gracias a esa versatilidad fue que nosotros nos adjudicamos o pudimos incluirnos en la colaboración del Phase 2 Upgrade. El objetivo específico del proyecto DAC System propiamente tal, el desarrollo de una tarjeta especializada de 4 a 16 canales, el desarrollo del framework de control de lo integrado, publicaciones y pruebas experimentales de funcionamiento. El proyecto comienza como un sistema de adquisición de datos para la colaboración del NA64, el proyecto al cual ya no estamos, no es el foco, digamos, que es un proyecto que busca materia oscura, también para sistema de adquisición de datos de todas las cosas que veníamos desarrollando en ese momento en el laboratorio, como
adquirir señales de fotomultiplicadores y de otro tipo de detectores también como los TGC. Y bueno, actualmente cuando nosotros estábamos trabajando ya en este proyecto, surge la posibilidad y la inquietud de si nosotros teníamos las capacidades de hacer un sistema de monitoreo de carga para detectores TGC, y nosotros planteamos que teníamos este desarrollo que iba en proceso, estábamos desarrollando la tarjeta de 4 canales, pero sabíamos que iba para 16 canales y planteamos la idea de hacer este monitoreo de carga de TGCs ocupando esta tarjeta, y el proyecto fue aceptado. Y así es como esto se convierte en una tarjeta para monitorear la ganancia de los TGC presentes en las Big Wheel de los detectores Atlas. Y lo que tenemos que sacar en esto son este tipo de histogramas que están a la derecha. Ese histograma se sacan con el sistema actual que existe, que se va a reemplazar, en los procesos de upgrade, este sistema queda obsoleto por distintos motivos. Por lo tanto, el DAC System está crece en este sentido y pasa a formar parte de la colaboración del Phase 2 Upgrade del Atlas, donde se van a instalar en la rueda de muones grandes, que son estas que están acá en el mismo detector Atlas. Y son estas de la foto de la derecha, donde estamos en la rueda de los doublets, que tiene 25 metros de diámetro. Y cada uno de estos módulos que se ven aquí son 2 detectores, y por cada uno de esas cámaras de detectores tenemos que tomar un cable y tirarlo, rutearlo al borde de la rueda y monitorear cada uno de ellos. Un proyecto que contempla muchas tarjetas. Nosotros, en particular, el DAC System viene a ser, lo modificamos en su topología, lo modificamos de los 16 canales a 40 canales, que la gracia de la tarjeta que permite hacer esa modificación reutilizando mucho del hardware, del firmware que desarrollamos inicialmente. Ahí ocupamos 4 de estas tarjetas que se instalan en uno de los mini rack, que se llaman, son unos rack azules que están instalados en todo el borde de la rueda, y tienen este esquema de conexión dentro de la rueda, donde los cables están ruteados hasta ese mini rack y se van conectando en todas estas tarjetas. Estas tarjetas se leen después con otro dispositivo que se llama EMSI, y ese dispositivo es como una especie de concentrador de datos que nuevamente se concentran todas las señales en un EMP que está en un búnker adyacente al Atlas. El esquema de funcionamiento en general, término muy grande, es el siguiente. Tenemos unas señales rápidas en el orden de los cientos de megahertz de ancho de banda. Las digitalizamos a velocidades de entre 1 a 6 gigasamples por segundo. La tarjeta incluye unos buffers analógicos que muestran a esta velocidad, y luego se leen con ADCs comerciales mucho más económicos. Y eso se lee con una FPGA y finalmente sale la señal al sistema de adquisición. Y un poco más en detalle, aquí se ve el esquema donde aquí el cuadrado más grande representa la placa madre, luego hay unas mezaninas que son de 8 canales, y aquí el esquema de los 8 canales. El elemento principal es el DRC4, que es la memoria analógica, el cual se lee con el ADC y es controlado todo por una FPGA o un System on Chip. Todo esto se envía por distintos tipos se pueden ver por E-Link, SFP, otro esquema de comunicación hacia el concentrador de datos, dependiendo cuál concentrador de datos se utilice. En el caso del Atlas es el E-Link. En el caso de otros proyectos de laboratorio es SFP, que puede ser fibra óptica o Ethernet sobre fibra óptica, etc. Los contratiempos que hemos enfrentado en el contexto del proyecto, bueno, el CCTAL comenzó, como se mencionó en el proyecto anterior, a desarrollar el ventilador mecánico invasivo, lo cual tomó
un tiempo de Víctor a tiempo completo, que está trabajando en este proyecto, y pasó a trabajar durante 4 o 5 meses en el proyecto del ventilador mecánico. Y bueno, yo también apoyé en las primeras etapas del proyecto ventilador mecánico, también estuve apoyando, y dejamos un poco de lado el DAC System. Bueno, todos los equipos electrónicos con los que estábamos trabajando, llámese algunos osciloscopios, generador de señales, y las tarjetas que habíamos desarrollado para hacer las pruebas, los trasladamos a los hogares para no retrasar más. Por lo tanto, eso fue algo positivo, que pudimos seguir trabajando desde la casa con estos equipos. Y sí, hubieron problemas de retraso en adquisiciones de productos. Por ejemplo, no sé, la primera compra de PCB tardó un mes adicional por solo temas de gestiones, y hubo unas compras no realizadas del módulo de procesamiento en DigiKey. Finalmente la compra se realizó con 2 meses de retraso. Y bueno, eso es un poco de crítica constructiva para revisar el procedimiento. Quizá lo vamos a revisar en otro momento, el procedimiento de compras. Yo creo que ahí hay algunas falencias. El trabajo realizado en firmware y hardware: se hicieron tarjetas de prototipo para del DRS4 con el ADC, lo cual se hizo una publicación en una conferencia. Se hizo tarjeta Breakout para el desarrollo del firmware del DRS4, y también para el desarrollo de los ADC. Después se hizo una fabricación de la tarjeta 16 canales, y se redactó el documento de especificación para la colaboración del Phase 2 Upgrade, donde nosotros especificamos cómo va a ser este sistema. De hecho, esta es una foto una imagen que pusimos en ese documento, donde nosotros describimos el sistema completo del monitor de carga. Bueno, no lo mencioné anteriormente, pero el sistema de monitoreo de carga es una colaboración entre distintos institutos dentro de Chile. Entre eso está la PUC y la UNAP. Es una colaboración. No es un proyecto solamente de nosotros, sino que es más grande. Pero nosotros estamos encargados principalmente del desarrollo del hardware. Estos son más o menos una foto de las cosas que hemos hecho: el breakout board del DRS4, luego una versión de 4 canales para ver el ADC y los DAC, luego integramos las dos cosas en la misma tarjeta y verificamos el funcionamiento. Una vez que el esquema de funcionamiento fue validado, pasamos a la versión final o semifinal, que es la que se ve acá abajo, donde acá hay solamente una de las dos tarjetas mezaninas, pero está el sistema completo como se había concebido inicialmente. El desarrollo del proyecto: acá se ve como el funcionamiento, donde tengo una señal rápida. Acá hay un zoom de la señal que viene rápida, que si esto es capturado con el osciloscopio, pero si yo la capturara con el ADC comercial, vería algo así como 2 muestras en la subida y después una en la bajada, y sería. Y yo no tengo información del pulso, pero con la memoria analógica lo que hago es como extender este pulso temporalmente, y yo lo puedo leer con el ADC lento, como que si fuera un pulso mucho más grande. Y así puedo obtener toda la forma completa. Ahí hay un diseño 3D de la tarjeta del sistema de adquisición, que consta de una placa madre, el motherboard, que es esta grande, el verde oscuro, y la verde más claro es la mezanina de 8 canales. Esta es una tarjeta de señales mixta, parte análoga, parte digital, de 6 capas, y la DAC es de 4 capas, y tienen solamente ruteos de señales entre las señales digitales de esta tarjeta y la FPGA o el System on Chip que está en este otro lado. Para el Phase 2 Upgrade, como tuvimos que cambiar esta versión de 16 a ocupar para optimizar el espacio disponible en el detector y optimizar los recursos, pasamos a una versión de 40 canales, donde ocupamos 5 de estas mismas mezaninas. Aquí nosotros reutilizamos las mezaninas, reutilizamos gran parte del firmware, y ocupamos el mismo sistema chip.
solamente rediseñamos principalmente la motherboard, que es una tarjeta de ruteo. Por lo tanto, no sé, equivale entre el 10 y el 20% de todo el trabajo. Por lo tanto, tenemos un sistema de adquisición para otro experimento, reutilizando entre el 80 y el 90% de todo el trabajo que hemos hecho. Acá hay algunas imágenes del sistema. Bueno, hay unos farmos de onda que se adquirieron y algunos otros análisis de los datos de la tarjeta. También se tomó la tarjeta, se conectó a detectores TGC que tenemos en el laboratorio para simular cómo va a funcionar esta tarjeta instalada en el Atlas, y tomamos algunos datos de muones cósmicos. Hicimos trigger con, esto es un slide de una presentación que hicimos, donde hicimos trigger con muones cósmicos y uno de los detectores, y vimos la señal en el otro, y obtenemos los histogramas de carga para cada uno, y en el caso de que hay algún histograma que tenga alguna señal rara o no esperada, perdón, podemos ver las señales de onda reales. La idea es para el proyecto del Atlas es revisar solamente siempre los puros histogramas donde tenemos una información un poco más resumida. Pero si hay problemas podemos ir y ver la forma de onda completa, lo cual es una mejora en comparación al sistema anterior, ya que en el sistema anterior, si había algo extraño en el histograma, no había forma de obtener esta imagen y poder determinar algún posible problema. Otros desarrollos en el aspecto científico, tenemos una publicación en una conferencia en Buenos Aires el año pasado, y estamos escribiendo otros 2 artículos, uno enfocado principalmente al hardware y otro enfocado al sistema de adquisición de datos para la fase 2 del Atlas, en distintas revistas, una más impacto que la anterior. El trabajo actual y futuro, la integración de la segunda tarjeta en la placa madre, eso es algo que se está haciendo actualmente. El desarrollo de comunicación TCP/UDP con lógica programable o con el Processing System de la SYNC, y el E-Link en la Programmable Logic en la parte de la FPGA. Esto es para términos más adquisición como directa con un computador, y este es para el contexto del Atlas. También estamos trabajando en esto en paralelo. También estamos refabricando las PCB porque esta versión es casi final. Hubo algunos detalles en algunas pistas, en algunos componentes que se pudieron resolver manualmente para términos de validar la tarjeta, pero hay que resolverlo en la tarjeta en sí. Estamos en la preparación de artículos científicos. También hay que hacer la documentación para el Charge Monitoring System del Phase 2 Upgrade. Y también queremos explorar la posibilidad de ocupar el DAC System en otros proyectos. Ya al menos estuvimos viendo para el EIC, vimos que en ese caso no es factible, pero para adquirir, por ejemplo, con sinergia en el proyecto de los TGC, si que queremos hacer una muonografía, podemos ocupar este sistema como sistema de adquisición de datos para los TGC de la muonografía. O también yo lamentablemente no podía participar más en las otras reuniones, pero es probable que podría ser útil también para el SWGO, que es el proyecto donde trabaja Claudio Diez, donde ellos es un detector de rayos cósmicos grandes que está hecho con estanques de agua y PMT, y por lo tanto este sistema también sirve muy bien para ver PMT, y por el rate esperado es perfectamente compatible. Pero falta un poco más de involucramiento en ese otro proyecto para ver si realmente se puede ocupar en esto o no, y poder levantar más financiamiento. Bueno, eso finaliza la presentación. Me pasé todo el tiempo, lo siento, pero... No sé si hay alguna pregunta. Complementarle a Rinsky del DAC System, que habíamos tenido una conversación justamente para usarlo en un proyecto con la industria para medir explosivos. Así que hay hartas aplicaciones de
del DAC System para industria y otras cosas. Sí, cierto. Para eso necesitan menor velocidad, por lo tanto se puede ocupar otra de las funcionalidades de la tarjeta, que es medir, en vez de medir a giga sample, se pueden medir a mega sample y ajustar la velocidad de adquisición para esa aplicación en particular. Sí, eso también. Y hay otros proyectos por ahí, otras ideas que también hay que irlas trabajando, hay que trabajarlas, la verdad. Okay. Muchas gracias, Rimsky, por tu presentación. Pasamos rápidamente por el tiempo al próximo expositor, que es Francisco Vidal. Él es encargado del Laboratorio de Electrónica y Microelectrónica y también es ingeniero en control automático. Hola, voy a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve bien, cierto? Sí. Ya, perfecto. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Soy Francisco Vidal. Soy actualmente el encargado del Laboratorio de Electrónica. Pertenezco al centro desde el año 2018. Y bueno, desde ese año estoy cumpliendo las funciones principales de estar a cargo del Laboratorio de Electrónica y colaborar con otras cosas del centro. Contarles un poco del laboratorio y sus capacidades actuales. El laboratorio, bueno, hacer quizá una pequeña observación, que a veces se confunde un poco el laboratorio como un laboratorio de microelectrónica. La verdad es que, dadas sus capacidades actuales, no es tanto un laboratorio de microelectrónica, sino que es más un laboratorio de electrónica general, porque nuestras capacidades actuales nos permiten, por ejemplo, el diseño y revisión de esquemáticos y PCBs para dispositivos electrónicos, montar PCBs también, sus componentes. Tenemos maquinaria manual y maquinaria automática para realizar el montaje de componentes. También se puede asesorar en la manufactura de estas placas, ya sea a nivel nacional como internacional, aunque obviamente por los costos y qué sé yo, hacerlo de manera internacional es lo más normal. También podemos hacer producción de lotes pequeños o medianos de PCB. Como les comentaba, tenemos algunas maquinarias automáticas que nos permiten realizar el trabajo. Y de hecho ya se ha hecho varias veces producciones para distintos proyectos, como por ejemplo el proyecto Power Supply, que utilizaba harta cantidad o harto volumen de placa montada. Entonces ahí hemos ido probando un poco esa capacidad. Respecto a los objetivos que tiene hoy por hoy el laboratorio y el proyecto del laboratorio, es ir actualizando el equipamiento del laboratorio, porque teníamos y hay otro equipamiento que se va a ir adquiriendo, que ya necesitaba una actualización para ir o estar preparado el laboratorio cada vez para afrontar proyectos más complejos desde el punto de vista electrónico, como el mismo proyecto, por ejemplo, de Rimsky, que son dispositivos de alta densidad que requieren tener un laboratorio muy bien preparado para trabajar ese tipo de tecnología, porque es tecnología compleja y es tecnología que requiere harta calidad en su construcción. Así que parte de eso apunta a ir actualizando cierto equipamiento que no solamente es para fabricar, sino que también es para inspeccionar y para hacer más cómodo y más eficiente el trabajo del laboratorio. Además de eso, se quiere implementar la metodología de las 5S. En mi caso, yo ya tengo experiencia previa con esa metodología, así que no ha sido una cosa muy difícil de aplicar. Además, con eso estamos también colaborando con el área de manufactura y diseño, en su momento con Alejandro, que ya no está en el centro, y ahora de manera más fuerte va a hacerse con Nicole, porque en esa conversación del tema de la implementación de las 5S, surgió que era muy bueno aplicarlo también para el laboratorio de manufactura, sobre todo para ellos porque tienen un volumen de trabajo hacia el resto del centro mucho más fuerte. Y el otro objetivo es acercar el laboratorio al resto del CCTVAL, porque históricamente este laboratorio mayormente
estuvo abdicado al SILAB. También físicamente está bastante más alejado del resto del centro. Nosotros estamos ubicados en el edificio E y estamos en el subterráneo, entonces estamos un poquito más lejos del resto, y a veces pasa un poco desapercibido el laboratorio y pasan desapercibidas las capacidades que tiene el laboratorio. Y capacidades que son súper buenas para colaborar con el resto de proyectos que va teniendo el centro. Ahí más adelante se van a mostrar algunas colaboraciones que se han ido haciendo ahora, sobre todo durante la pandemia. Y bueno, una simple introducción del tema de las 5S, que es un método productivo que va ayudando a que el trabajo propiamente tal de cualquier cosa, en realidad de cualquier tipo de fabricación o cualquier tipo de acción que se esté haciendo en un lugar, se hace más de mucha mejor calidad. Y además no solamente el producto, sino que también el ambiente y la forma en la que se trabaja mejora muchísimo más. No solamente para un entorno de trabajo, se puede aplicar en un montón de cosas, en la casa, en una cocina, no sé, tiene una infinidad de aplicaciones súper buenas, y que dado la forma en la que se trabaja el laboratorio de electrónica, o también el laboratorio, por ejemplo, de manufactura, son métodos que son simples, son sencillos, y que permiten ir mejorando mucho y teniendo muchos mejores resultados en los trabajos que se van haciendo. En el fondo, esta implementación son 5 pasos, que son clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener una disciplina después de todos estos pasos que se fueron haciendo. Hay unos tips ahí que van representando un poco qué es lo que se hace en cada una de las cosas, y al final hay una representación un poco de las acciones que en el propio laboratorio se están haciendo de acuerdo a estos pasos. Por ejemplo, en los primeros pasos se está trabajando ya en el layout final de cómo va a estar dispuesto la maquinaria y los instrumentos en el laboratorio, para hacerlo también que sea de la mejor manera para los trabajos que se van haciendo actualmente. Se está organizando el laboratorio, se han trasladado cosas a lugares donde se usan mejor, se han ido clasificando cosas. Se está obviamente actualizando la parte de los equipos, instrumentos, ya se han adquirido algunos y se van a seguir adquiriendo otros que están pendientes. Y en la parte final también se está trabajando con órdenes de trabajo para hacer más eficiente el cómo se produce la comunicación cuando se solicita un trabajo, algunos manuales de funcionamiento de algunas máquinas, algunos tips que pueden tener estas máquinas, y el tema del inventario, que en el fondo igual termina siendo súper importante, sobre todo cuando se quiere mantener costos, ya sea en proyecto o en el mismo gasto que va teniendo el laboratorio, que sea mucho más eficiente. Hay un par de ejemplos nomás de la aplicación de las 5S, que en este caso son ejemplos más visuales desde el punto de vista del orden, donde se va viendo el cambio cuando algo está más desordenado, cuando después se clasifica y se van aplicando ciertas cosas. Pero obviamente la 5S no solamente tiene que ver con orden, sino que tiene que ver con varias cosas más sobre cómo se hace un procedimiento. Respecto al impacto de la pandemia en el proyecto parte el 2020. Bueno, dado todo lo que pasó con las cuarentenas y todo lo demás, yo principalmente estuve colaborando en los proyectos del ventilador mecánico también, y del Nokia Bell Labs, con el diseño de un Power Meter, y se avanzó principalmente el año pasado en cosas más administrativas de lo que se está haciendo, la gestión de la parte de inventario, ir actualizando ciertas cosas informativas del laboratorio, que permitieron este año ya pensar en aplicar fuerte la parte ya de las 5S, por ejemplo, y obviamente colaborar también con la parte de área de diseño y manufactura para la aplicación de lo mismo. Algunos avances y colaboraciones que fue teniendo el laboratorio durante el año pasado y este año también, se
se está creando un sistema de orden de trabajo basado en Microsoft Forms para, como se comentaba anteriormente, que el trabajo o esta comunicación que se produce cuando alguien solicita un trabajo sea mucho más eficiente, incluya, por ejemplo, documentación o fechas límite, para que se produzca una comunicación mucho más clara de acuerdo a solicitudes ya sea de diseño, de manufactura, que va ayudando haciendo mucho más eficiente este proceso. También se actualizó, o se está actualizando en realidad, el inventario, porque nosotros teníamos un inventario hecho, que es lo que colaboró Matías Licanqueo, un ingeniero que estaba haciendo su práctica. Nos ayudó a un poco traspasar lo que había físicamente a la parte digital, para poder empezar a trabajar con el tema del inventario, pero era más que nada un registro, porque en el fondo no hay realmente un conocimiento de las cantidades de lo que tenemos. Entonces esto también se traduce en problemas como que a veces se compran cosas duplicadas, porque en el fondo no sabías cuánto tenías, o justamente eso no estaba documentado, y se terminó comprando y en el fondo sí había. Entonces esto apunta a evitar ese tipo de cosas y saber lo que tenemos, cuidar un poco más el tema de las compras y los gastos que se van haciendo del laboratorio y de los distintos proyectos, porque esto es un registro público y todos en el centro saben lo que nosotros tenemos físicamente, y cualquier proyecto, en vez de comprar, puede ir al inventario y ver, en realidad en vez de comprar esto lo tenemos una cantidad suficiente, entonces no es necesario. Que es, por ejemplo, lo que se ha ido haciendo con el proyecto del ventilador mecánico en el nuevo diseño. Y algunas colaboraciones que se fueron haciendo durante el 2020 y ahora el 2021 es el desarrollo de un Power Meter para señales RF para el proyecto Nokia Bell Labs. Se diseñó una tarjeta que reemplaza a una comercial que hay actualmente en estos dispositivos, porque se dejaron de fabricar o sea, el fabricante ya no las descontinuó, entonces quedó un poco esa pana de tener este dispositivo. Así que se diseñó uno específicamente hecho para este proyecto. Actualmente está pendiente, cuando ya estemos trabajando a full, montar el último prototipo, y se está trabajando en la parte del firmware para que sea totalmente compatible con el otro dispositivo que existía. También se colaboró con el BMI. Con el BMI se viene colaborando obviamente desde el inicio del proyecto, y actualmente se está trabajando en la nueva versión 1.1, que es como una versión más general, principal de la tarjeta, donde se incluyen todos los módulos que antes estaban hechos cada uno por separado. Ahora todo esto va hecho en una tarjeta propia. Así que se está trabajando en eso con René, con Eduardo, y se espera dentro de los próximos meses ya tener una tarjeta funcional. El presupuesto con el que contamos este año es un presupuesto aproximadamente de 8 millones para equipamiento electrónico. También presupuesto para comprar equipo computacional, aunque bueno, eso va variando un poco. Y para ir actualizando la parte del equipamiento general, comprar algunos estantes para equipos, para componentes y cosas, para que se vaya manteniendo todo mucho más estructurado, que es parte también de la implementación de este método de las 5S. Y bueno, da en total un presupuesto de 10 millones, que fue el que se adquirió para este año. Cabe destacar que este presupuesto en realidad no es un presupuesto fijo siempre igual, sino que es simplemente que la actualización, que generalmente se hace una vez por 15 años quizás de los equipos, requiere quizás 10 millones, porque en realidad para funcionar el laboratorio requiere mucho menos, algo así como 1 millón quizás, o un poco menos. Pero en este caso el presupuesto que tenemos de 10 millones porque se están actualizando equipos, y de las cotizaciones y todo lo que se ha hecho, más o menos eso es el presupuesto que se espera usar para ir teniendo este nuevo equipamiento. Así que, bueno, muchas gracias.
está mi teléfono, mi correo de contacto y estoy ubicado en la sala E012 del edificio E, en caso de cualquier duda, cualquier colaboración que se quiera ir haciendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, Francisca. Hola, Francisco. Hola, hola. Muy bien. Oye, Francisco, considerando un poco las capacidades que tú has visualizado, que mencionaste al inicio, que esto inicialmente se planteó como un laboratorio de microelectrónica y hoy día, da estos equipamientos y capacidades que tenemos, tú lo mencionas que debería ser más de electrónica en general, más que microelectrónica. Claro. ¿Tienes más o menos o estás en proceso de definir cuáles deberían ser esos servicios? Porque creo que es relevante no solamente para los proyectos internos del CCTVAL, sino que también quizás como una plataforma hacia afuera, de contemplar todos los servicios que podríamos realizar. Entendiendo, digamos, que hay equipamiento que hoy día tenemos, pero también proyecciones de nuevo equipamiento. Claro, sí, por supuesto. Bueno, evidentemente, cuando se hizo la postulación del proyecto, obviamente se hizo una documentación como bien específica y se comentó el tema de cómo llevar este laboratorio también afuera, o sea, a cumplir con labores quizás de la industria, por ejemplo. Pero yo creo que hoy día con lo que tenemos, y esa al final cuando yo digo que el laboratorio, por ejemplo, no es de microelectrónica, más que nada es, para quizás explicarlo, a lo mejor lo dije muy banalmente, es más que nada que la parte de microelectrónica yo creo que va orientada más hoy por hoy al laboratorio de fotolitografía, porque el laboratorio de fotolitografía va a tener quizás equipamiento que va más relacionado al tema de la microelectrónica, porque también, como se mencionó ayer, hay otros proyectos que pretenden fabricar chips, entonces va muy de la mano. Entonces todo este equipamiento, más que pensar en que no se están usando o no se van a usar, es simplemente que van a tener una visión para otro laboratorio, quizás donde se van a ocupar realmente en estos proyectos que están dados para eso, al final. Y en la parte de las capacidades del laboratorio actualmente, obviamente con lo que tenemos ahora estamos súper bien para cumplir con las necesidades que vamos teniendo dentro del laboratorio. Y sí, como le comentaba, dentro de la postulación que se hizo, sí también se ha abarcado el tema de ir generando a futuro, obtener nuevo equipamiento que nos permita también trasladar las capacidades del laboratorio a la industria, por ejemplo. Qué sé yo, para ofrecer un servicio de producción de ya mediana a gran escala de placas PCB para distintas empresas, porque aquí en Chile hay empresas de electrónica que hacen placas, la mayoría lo hace, en mi experiencia yo he trabajado en la industria y he trabajado con empresas que yo mismo trabajé en departamentos de producción donde se producían cientos de placas. Y hoy día ciertamente no tenemos la capacidad, pero podríamos tenerla. Así que es algo que sí se visualiza a futuro y yo creo que es algo que es al corto plazo, más que nada. Ok, gracias, Francisco. Francisco. Sí. Bueno, yo he tenido la suerte de visitar el laboratorio, entonces yo más o menos sé las máquinas, los equipos que tiene y las capacidades que puede entregar para los diferentes grupos que se forman todos los años para ciencia y tecnología en ese tema, pero me hubiese gustado haber visto como una foto, no sé, una foto, nombrar los equipos que tiene y cuáles son sus capacidades como para poder un poco interiorizar al resto de los que a lo mejor no saben muy bien qué es lo que hay en el laboratorio de electrónica. Claro. Y un poco para tener así qué ideas pueden después ellos generar para pedirte algún trabajo a futuro. Es una acotación nomás. Gracias. Sí, bueno, la verdad es que había muchas cosas de las que me hubiera gustado hablar, pero obviamente para ajustarme al tiempo y darle espacio al resto de las presentaciones, obviamente, traté de que la parte como más introductoria del laboratorio fuera
fuera lo más acotada posible. Quizá en el futuro se puedan generar las instancias para que yo pueda hacer quizá una presentación, porque, por ejemplo, para el tema de las 5S, yo hice una presentación con Pablo, donde yo preparé una presentación súper buena. De hecho, estuvimos más de 1 hora en esa presentación, y quizá en la misma instancia para ir ya presentando, porque ahora más que nada se presentaba lo que se quiere hacer, pero que exista tal vez la instancia de que se puede ir presentando el laboratorio, sus capacidades, quizá cuando ya estemos más físicamente, empezar a hacer tour de la gente del centro que empiece a visitar el laboratorio, para que haya como una sinergia mucho más fuerte dentro del resto de los investigadores o ingenieros que están haciendo proyectos, para que sepan qué es lo que podemos hacer, o qué es lo que hoy día estamos preparando, cuáles son las cosas que tenemos, cosas que hemos ido mejorando, para que se vaya generando este como entorno colaborativo. Porque, por ejemplo, actualmente, como comentaba, se ha colaborado con el proyecto PMI, con el proyecto Power Meter, pero han sido colaboraciones que han surgido principalmente por como la conversación informal. Por ejemplo, la colaboración del Power Meter salió de cosas anexa al proyecto Nokia Velas, que se hicieron con Leonardo, y empezamos a colaborar. Entonces, a lo mejor sería bueno tener esa instancia de ir como mostrando más generalmente el laboratorio al resto, enfocado en cómo podemos ir colaborando con el resto de los proyectos, para que se aprovechen las muy buenas capacidades que tiene el laboratorio. No sé si eso igual responde un poco tu consulta, Alianza. Sí, en parte, sí. Gracias, Francisco. ¿No? Gracias, Francisco. Continuamos con el último expositor de esta tanda. Él es Yuri Ivanov, es investigador del CCTVAL y está a cargo de la administración del data center. No sé si te encuentras por ahí, Yuri. Sí, pero yo no... sí, más probable que ahora pueda share screen. Sí, ahora me parece es posible. ¿Todo bien? Sí, se ve y se escucha bien. Perfecto. Quisiera presentar nuestro proyecto. Primero yo pensaba que puedo presentar en inglés, pero ahora, porque todas las charlas anteriores fueron en español, creo que puedo probar dar esta presentación en español. Puede ser un poco desafío para ustedes, pero vamos a probar. Estrictamente hablando, este proyecto no es proyecto de investigación por sí mismo. Este proyecto es para proveer una plataforma muy rígida, muy estricta para todos los otros proyectos de CCTVAL y otros centros de investigación que necesitan, que requieren un montón de computaciones. Y voy a probar a ser muy rápido porque no tenemos mucho tiempo. En general, mi presentación debería ser en 3 partes. En 2 primeras páginas voy a presentar muy corta información sobre el proyecto, qué es eso, para qué estamos funcionando. Y segunda parte es más grande, qué recursos son necesarios para nosotros para continuar trabajo en volumen que tenemos o mejor aumentar. Y la tercera es team responsable y problemas de mantenimiento de nuestra infraestructura debido a problemas con coronavirus, con pandemia y otras cosas. Expresa, Cluster está usando para un montón, en montón de proyectos como CCTVAL, para computaciones, para Atlas, para, ¿cómo se llama? Física de alta energía, también en computaciones biomédicas, en un montón de cosas. También
nuestro clúster está usando por otros investigadores, no que parte de CCTVAL, pero de otras facultades, otros departamentos de universidad, como departamento de mecánica, departamento de química. Todos esos proyectos, otros proyectos también importantes para nosotros. Y también para proyectos que son parte de CCTVAL, como Tsunami Project, Nanotechnology, Machine Learning, Pattern Recognition, Big Natural Networks, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran parte de nuestra instalación está usando para computaciones en física de altas energías, para experimento de Atlas. Rimsky-Rojas ha presentado una gran iniciativa para hacer unos equipamientos, una hardware para este experimento. Y nosotros proveemos parte de computación, parte de procesando de datos que están en proceso de procesamiento de estos experimentos. Nuestro sitio es un parte de gran conjunto de todos los centros grandes en América Latina que forman un gran centro que llama Tier 2 de Latin America Federation. Significa que todos los centros conjuntos forman un centro grande virtual que forma un centro grande de computación de nivel 2. Eso significa que es obligatorio para nosotros continuar procesamiento de datos sin interrupción permanente durante días, meses, años. Para eso, para nosotros es muy importante mantener nuestros equipos permanente activos. No podemos, por ejemplo, apagar más que 2 días. Si apagamos para unos días, después es necesario procesar toda a lot of pruebas afuera para confirmar nuestra válida. Aquí bien, un poco sobre historia de nuestra clúster. Todos los pequeñas instalaciones era creado en 2006 con 10 servidores de cómputo y con 2 servidores de almacenamiento y administración. En esta foto muestra mi foto y con Raquel Pessoa que estamos en la primera REC con esta primera instalación. Tenemos solo, en esta instalación prevé solo 40 núcleos de CPU de 1.6 GHz Dell. Todo el conjunto de todos los volúmenes de almacenamiento que prevé esta instalación era solo 2 terabytes. Y conectividad solo 12 megabits, compartida con el Departamento de Informática. Pero durante años hemos incrementado nuestras capacidades computacionales y las grandes instalaciones, cuando podemos mostrar que realmente no es una pequeña juguita, pero es realmente una instalación, era en 2011, cuando obtuvimos primera gran extensión de nuestro clúster que nos provee más que 250 núcleos de cómputo y después en 2012 hemos obtenido una extensión y desde 2012 trabajamos con más que 600 o 500 núcleos de cómputo. Etapa más, ¿cómo se llama? Más significada para nosotros será en 2013, cuando forman este conjunto de centros computacionales que trabajan para LHC en América Latina y forman Tier 2, un centro grande virtual para trabajo en investigaciones en física de altas energías. También en 2014 hemos obtenido una extensión con tarjetas computacionales de GPU, tarjetas gráficas, que está usando muy activo para procesos
muy específicas y que requieren computaciones muy intensivas. Y también en 2014 hemos obtenido la última extensión de nuestro clúster, más que cerca de 240 núcleos de cómputo, que hemos obtenido en ramos de proyecto nacional de Chile, que llama NLHPC, National Laboratory for High Performance Computing. El parte grande de este proyecto es el clúster Leftraro, y ahora ellos obtuvieron una gran extensión, yo no recuerdo el nombre actual, la última extensión. Está ubicada en Santiago en Centro Métodos Matemáticos o Matemáticos de Modelación, CMM. Pero también en 2014 hemos cambiado nuestra conectividad a la red, porque es requerimiento para centros de nivel 2 obtener proveer al menos conectividad a 100 megas. Cambiamos de red compartida con informática con solo 10 megas a red dedicada, y es muy importante para proveer funcionalidad como centro de nivel 2, red dedicada que está proveyendo por Reuna. Y durante últimos años, un poco hemos aumentado nuestras capacidades computacionales, pero no mucho. Desde 2006 prácticamente tenemos solo cerca de 800 núcleos de cómputo y no podemos aumentar más, pero requerimientos para computaciones están en constante crecimiento, pero por desgracia no podemos aumentar a nivel que realmente necesitamos. Aquí bien, vamos a continuar. Solo una página con estadística de uso de nuestro clúster y con horas de cómputo que proveemos. En la tabla más arriba está mostrando CPU time durante toda la historia de nuestro clúster, desde 2007 hasta año pasado. Y dos diferentes colores indican que azul es parte que está usando por sistema de distribuida que llama grid, y por parte verde es parte que está usando solo por usuarios locales. Es muy interesante también ver en las tablas y una foto, en una diagrama más abajo. A parte izquierda se mostró, ¿cómo se llama? En este diagrama se mostró ¿cómo se llama? Partial diagram, qué parte prevé de cada miembro de nuestro centro de Tier 2 de Latinoamérica. Es posible ver que en 2013 esta parte azul, 41%, indica que nuestro centro era más grande en América Latina que provee servicios computacionales para el LHC. Pero después, en próximo año, en 2014, 2015, y después vemos que parte de azul es más pequeña, no más pequeña, pero no tan grande como antes. Eso significa que otros centros compran equipos adicionales, específicamente Sampa. Es un gran centro en Brasil que hemos incluyendo sus capacidades enormes, al menos 10 veces, mientras que nuestra capacidad aumenta solo menos que 2 veces. Aquí, bien. Nuestra actividad era reconocida por todos los
experimentos. Por ejemplo, Atlas en cada publicación de Atlas hay referencia a centros que soporte de computación de Atlas, y nuestro nombre, Universidad Técnica Federico Santa María, está en cada publicación. ¿Cuál es el estado corriente? ¿Cuál es el estado actual del clúster? Tenemos nodos de cómputo, 16 nodos muy viejos, producidos en 2010, 8 nodos no tan viejos, pero cerca de 10 años, 2012, con 24 núcleos cada. En año 2014 hemos obtenido en ramo de proyecto en el HPC, pero originalmente hemos obtenido 10 máquinas, pero por desgracia, debido a años, hemos perdido 2 máquinas. Es una historia separada con esas máquinas, pero solo quiero mostrar que la mayoría de nuestros servidores son viejos. Más que un media de todos los servidores es más que 10 años. Y solo 2 máquinas tienen edad de 3 años. Y solo esas 2 máquinas que hemos comprado en 2018 más o menos corresponde a modernos requerimientos de usuarios. Puede prever un montón de memoria, es trabajo con conectividad más grande, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también todos los nodos de cómputo con tarjetas gráficas son viejos. Es más que 7 años. Pero por suerte, todas las máquinas de este tipo están en proceso. Hemos perdido 2 máquinas con tarjetas gráficas más anteriores que hemos comprado en 2010 con Tesla 1060, pero esas tarjetas no están usando en absoluto y no están en soporte hace más que no están soportados por NVIDIA, no están soportados por software durante al menos 5 años. Y la última parte pero más probable que es más importante para nosotros para mantener esta parte de computación es storage nodes, es nodos de almacenamiento. En total tenemos un montón de diferentes máquinas. Durante todas esas máquinas hemos reemplazado más que 100 discos duros debido a falta de discos duros, debido a otros problemas con servidores. Y por desgracia, en este año hemos encontrado con problemas de servidores más que proveen volumen más grande. Esos servidores casi 10 años, ellos están producidos en 2011 y hemos obtenido en 2012. Y con esos servidores que en conjunto proveen cerca de 300 terabytes, tenemos problemas para mantención de esas cosas. Esta página en conjunto, yo solo quiero mostrar que la mayoría de nuestros equipos son viejos y realmente para continuar trabajo y para prever, para resolver todos los requerimientos de usuarios de diferentes tipos, es necesario realmente reemplazo en un montón de servidores y una modernización muy profunda. Pero es por eso hemos presentado nuestro proyecto en 3 etapas. La primera etapa es una cosa obligatoria y por esta parte hemos obtuvimos este dinero, al menos este montón han confirmado. Pero yo quiero anotar que en este presupuesto la mayoría de parte es conexión a través de Reuna. Por suerte, Reuna durante últimos años, por el mismo precio mensual, permanente en crisis la banda de ancho.
Por ejemplo, cuando hemos empezado en 2013, ellos preveían 100 megabits de conectividad dedicada, pero ahora por el mismo precio NUF, el mismo precio NUF, ellos nos prevén 1 giga conectividad. Y teóricamente este valor, banda H puede ser aumentada hasta 10 gigabit conectividad. De verdad, ahora es requerimiento de centros de nivel 2 deberían ser conectividad a redes internacionales con 10 gigas. Y físicamente tenemos todos los equipos, pero que prevé tal conectividad. 10 gigas está activo en proceso durante años dentro del clúster. Y también en el año pasado hemos empezado conectividad en pruebas fuertes, en certificación de conectividad dentro de nuestro centro a Santiago con banda ancha 10 gigas. Pero por desgracia, esta actividad era suspendida debido a la pandemia. Es necesario organizar visitas técnicos que están previos certificados y por el momento esta actividad está suspendida. Por esta parte, nos han dicho que podemos sobrevivir con conectividad a redes y con reemplazos muy urgentes. Pero por segunda etapa y por tercera etapa, yo solo puedo mostrar unas fotos, cuáles equipos queremos comprar, pero no podemos comprar. Por ejemplo, esta parte nos puede aumentar hasta 40% nuestra capacidad computacional, pero no es posible. Y ahora es la última página que personas están encargadas para esta. Es mi Yuri Ivanov y también un director de nuestra de área de informática en ramos de Festival es profesor Luis Salinas. Ahora yo quiero mencionar, hacer algunas palabras sobre problemas, sobre complicaciones en la ejecución del proyecto, de este proyecto debido a la pandemia. Claro que cada centro de computación consiste de dos partes. Una parte es parte de hardware y otra parte es parte de software, es mantenimiento de sistemas, de funcionamiento sin interrupciones de todos los trabajos, de mantenimiento de servidores de almacenamiento, de cambio de sistemas. Esta parte puede ser procesada en forma remota, pero parte de mantenimiento de hardware es para proceder con esta parte es necesario acceso regular y también en cosas urgentes. Y debido a esas pandemias, debido a todas las medidas que están activas, algunas veces es un poco complicado y algunas veces es necesario hacer cosas extraordinarias, ¿no? Un poco no legales para mantener esas cosas, para llegar a la universidad en hora que no es permitida, invertida, eso en nuestra, y etc. Y otra parte, también debido a todas las medidas de pandemia, es un poco problemático cambiar de equipo. Podemos, por ejemplo, cambiar discos duros en caso de faltas de discos duros. Pero también con esta parte no es problema de nosotros, es problema de todo el Chile, que por ejemplo todos los proveedores tienen problemas con compras internacionales. Yo puedo, por ejemplo, explicar que en diciembre del año pasado hemos comprado 8 discos duros y de 6 de esos 8 deberíamos que volver de inmediato porque esos discos son faltados y es situación muy típica porque todos los proveedores nos informan que ellos también tienen problemas con compra de nuevos equipos y otro problema es también que no podemos por ejemplo comprar un servidor
porque universidad todavía no mantenga entrega de equipos grandes dentro de la universidad. Yo puedo, por ejemplo, indicar mi domicilio cuando hemos comprado algo pequeño, unos discos o algún reemplazo de tarjeta, pero para compras algo más serio, tenemos problemas con esto. Pero, sin embargo, que podemos continuar nuestro trabajo y yo creo que todos ustedes entienden que usan todos los nuestros esfuerzos para mantener este equipo funcionando. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos, Yuri, por tu presentación. ¿Hay alguna pregunta? Le quería preguntar a Yuri cómo ha sido la experiencia del Internet en el HPC, si ha tenido los mismos problemas que tienen los usuarios generalmente por el uptime. ¿Eso les ha quedado dentro de los 2 días que pueden estar fuera del sistema? Disculpe, no entendí. Tú preguntas sobre conectividad del clúster o conectividad de qué? La conectividad del clúster. Sí, está activo. Está permanente. No. See, if you have problems with the uplink and with the uptime of the link with the provider servers, because users usually have problems in their homes with the providers because the connection is not stable. Tal vez, si me permites, en realidad la conexión del data center es dedicada hacia Reuna. Entonces esa comunicación se ha mantenido sin mayores problemas, o sea, sin los que tiene un usuario normal. Pero de ahí en adelante hay que seguir a Estados Unidos y Europa, y eso también hay otras dificultades. No tenemos ancho de banda suficiente. Pero en fin, dentro de esas limitaciones hemos podido mantener el servicio que se requiere. Pero es diferente la situación del data center que la situación de un usuario normal en su casa. Perfecto. Muchas gracias, Luis, por la respuesta. Thank you, Yuri, for your presentation. ¿De qué? Sí. Yo pensaba que era más desafío para ustedes que para mí. No, estuvo muy buena la charla, Yuri. Yo creo que lo fundamental es que no hemos podido mantener el ritmo de inversiones que requeriría un data center como el que deberíamos mantener por los compromisos que tenemos con el CERN. Ahí hay decisiones de mayor nivel que deberían ser tomadas pronto, me parece a mí. Hemos hecho todo lo posible por mantener funcionando un data center dentro de los compromisos contraídos con el CERN, pero creo que hemos llegado ya a un nivel en que tenemos que pensar cómo vamos a seguir. Es todo lo que se puede decir. Muchas gracias. Y gracias a ti, Yuri, por esta presentación. Muy buena. Gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, Yuri era la última presentación de la mañana, así que no sé si alguien más tiene algo que decir. Si no, para dar por finalizada la jornada de la mañana y dejar los invitados para la tarde. A las 3 de la tarde comienza la segunda parte. Muchas gracias. Bien, chao. Gracias. Chao.